en el interior del ovario se va a encontrar los gametos femeninos. ¿Cómo se denominan los gametos femeninos? Los gametos femeninos se denominan óvulos, ¿no? Los óvulos. Pero estos óvulos, ¿cómo se van a formar? Los óvulos se van a formar a partir de células madres. Así como aquí había un microsporocito, ¿no? Aquí va a haber un megasporocito. Este megasporocito va a formar megaesporas, ¿no? Y una megaespora presenta varios tipos de células, ¿no? Por ejemplo, esta megaespora se va a dividir, ¿no? Se va a dividirse y va a formar varios tipos de células, que lo voy a mencionar en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí está en detalle las células que van a formar el megasporocito, ¿no? O la megaespora, ¿no? Esta es una megaespora que va a formar justamente las células que lo voy a mencionar en estos momentos. Miren, esta célula, o llamada megaespora, que se encuentra justamente en la parte interna del ovario, ¿no? Esta megaespora tiene varios tipos de células, ¿no? Las células superiores que están aquí se denominan antípodas, ¿no? Son 3 células llamadas antípodas, ¿no? En la parte inferior hay 2 células. Estas 2 células que se encuentran aquí se denominan sinérgidas, las sinérgidas, ¿no? Y la parte intermedia, la de acá, se denomina oocélula o ovocélula, ¿no? Es una oósfera o ovocélula, ¿no? Y la parte de aquí es una célula, se llama una célula central, ¿no? O núcleo de la célula, ¿no? Núcleo de la célula, le llaman. Y son 2, ¿no? Son 2 núcleos que hay en esta célula, ¿no? Entonces tenemos 4 componentes, ¿no? Las antípodas, ¿no? Que son se van a degenerar, ¿no? Son 3 células llamadas antípodas. Las sinérgidas, que van a tener la función de recepcionar o atraer al tubo polínico, ¿no? Atraer o direccionar al tubo polínico, ¿no? Entonces, este tubo polínico va a ser direccionado por las sinérgidas, ¿no? Que son estas células de acá. Y esta célula de aquí, esta célula llamada oósfera, es la que va a formar el gameto femenino, ¿no? Va a formar el embrión, esta oósfera, ¿no? En cambio, la de acá, estas 2 células que observan aquí, ¿no? Que son los núcleos polares, ¿no? También le llaman núcleo de la célula o núcleos polares. Estas 2 células, que son 2 núcleos polares, van a formar justamente otro componente, ¿no? Que lo voy a detallar también en estos momentos, ¿no? Entonces, ya cuando ingresan los núcleos espermáticos, que son las de acá, ingresan por el tubo polínico, ¿no? Llegan aquí, estos núcleos espermáticos van a fecundar a la oósfera y a estos núcleos de acá, ¿no? A estos núcleos que se encuentran en el interior, ¿no? Estos núcleos polares, ¿no? El primer núcleo espermático va a fecundar a la oósfera y se va a formar el embrión. Esa es la primera fecundación. Y después el otro núcleo espermático va a fecundar a los núcleos polares, ¿no? Y va a formar el endospermo, ¿no? Y esa va a ser la segunda fecundación. Entonces, en las angiospermas hay doble fecundación, a diferencia de las gimnospermas, que solamente hay una fecundación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando. Ok, jóvenes, es lo que estamos observando justamente en este lugar, ¿no? Ahora, por otro lado, otro proceso importante es la formación de la semilla, ¿no? Cuando ocurre la fecundación, ¿no? Cuando ocurre la doble fecundación, va a formarse el embrión, que estamos viendo acá, ¿no? Vamos viendo el embrión, en la parte interior, el embrión que se va a encontrar en la semilla, ¿no? La parte interna que ven aquí es la semilla, y la semilla está conformada por el embrión, ¿no? El embrión, que es este de aquí, y una cubierta que se llama tegumento, ¿no? El tegumento. Y va a haber la parte nutricional, o que va a nutrir al embrión, la que va a alimentar el embrión,
es justamente lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Como la unión del espermático, el núcleo espermático con los núcleos polares, va a formar el endospermo, ¿no? Y justamente el endospermo va a servir como agente nutricio para el embrión, ¿no? Ahora, entonces estamos viendo aquí en esta parte la semilla, ¿no? ¿Qué es la semilla? La semilla es el embrión, la semilla es el endospermo, con su cubierta que se denomina tegumento, ¿no? El tegumento. Ahora, lo que envuelve a la semilla lo van a encontrar solamente en las angiospermas, ¿no? Porque las semillas lo presentan las gimnospermas, como el pino, el ciprés, y las angiospermas, como la fresa, la pampa y todo ello, ¿no? Las angiospermas presentan varios componentes, y esos varios componentes nutricionales, ¿no? Son sustancias nutritivas, se van a denominar pericarpio, ¿no? El pericarpio. El pericarpio es la sustancia nutritiva que va a formar una estructura denominada fruto, ¿no? El fruto justamente es la parte comestible que observamos en este componente, ¿no? El fruto va a tener una parte comestible conformada por el pericarpio, ¿no? El pericarpio presenta tres capas, ¿no? La parte interna se denomina endocarpio, la que envuelve a la semilla. La parte intermedia se denomina mesocarpio, que es la parte comestible. Y la parte externa, que es la cáscara, y se denomina epicarpio, ¿no? Y eso justamente son los componentes de un fruto. Bueno, jóvenes, este sería justamente en la primera parte de la reproducción sexual y asexual de las plantas. Y después pasamos ya a la segunda parte. Bueno, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar.